Vamos a comenzar este debate con el título de Elecciones 10N, algunas reflexiones desde la izquierda. Ya veremos si nos ayudan a desviar la madeja o a liarla más. Bueno, nos acompañan entonces, lo primero, gracias por venir a los que estáis aquí y muchas gracias tanto a Rafa como a Lourdes y al CAUN que acoge este debate. Os voy a presentar a Rafael Fraguas, es doctor en Sociología, tiene una tesis muy sabrosa sobre el secreto de Estado, es periodista titulado por la Escuela Oficial de Periodismo, ejerce como periodista desde 1974, fue dirigente estudiantil, fue miembro del PC y de comisiones obreras desde la clandestinidad, redactor de la sección internacional de Mundo Obrero, miembro de la redacción fundacional de El País, corresponsal de guerra en conflictos del Medio Oriente y el África Negra, fue secretario general de Periodistas Sin Fronteras entre el 96 y el 2001, ha sido también vicepresidente de Reporteros Sin Fronteras, es experto en geopolítica, organizaciones de inteligencia, armas nucleares e islamismo chií. Ha dado conferencias en varios países de Iberoamérica, tiene varios libros publicados, destaco Espías en la Transición, Puntos Secretos Políticos de la España Contemporánea, Madrid por Dentro y Manual de Geopolítica Crítica, que lo sacaste hace 2 años, yo creo que es el último, ¿no? Sí, sí. Y varios premios, el premio del Club Internacional de Prensa, la mejor labor periodística en 2006, el premio Franco Rodríguez en 2009, otorgado por la Asociación de Prensa de Madrid a la mejor labor periodística sobre Madrid, entre otros, no leo todo porque es muy extenso. Y desde 2013 imparte cursos de historia del pensamiento político, análisis político y geopolítica y geoestrategia en la Fundación Sindical 1 de Mayo. Lourdes Lucía, aquí a mi izquierda, es abogada, es editora, es cofundadora de la organización ATAC, supongo que a todos, a casi todos os sonará, de hecho yo la conocí ahí, nos conocimos en ATAC, activista, en defensa de la democracia, de la justicia social, es feminista, lógicamente, también es coautora de varios libros como Reacciona, Actúa, Derribar los muros o ¿Qué hacemos con los bancos?, de esta colección de, no recuerdo la editorial, de ACAL, efectivamente. También tiene muchos artículos, innumerables intervenciones en conferencias, entrevistas, mesas redondas y por supuesto en presentaciones de libros por su profesión de editora. Ha sido directora de la editorial Debate durante bastantes años, fundadora de Taller de Publicaciones. En sus últimos años profesionales fundó y dirigió la editorial Clave Intelectual, que ha sacado una gran cantidad de libros de bastante interés. Promotora y fundadora del Foro de Debate Espacio Público. Es una luchadora incansable, no cesa de denunciar que no disfrutamos de una democracia real, sino que quienes mandan son los poderes financieros y no los representantes elegidos democráticamente, nada que no sepamos aquí en este auditorio. Yo creo que son 2 buenos observadores políticos y vamos a ver, vamos a hacer este acto para hacerlo un poco más dinámico. Voy a lanzar algunas preguntas que ellos vayan respondiendo como les parezca y que reflexionen, añadan la reflexión que consideren oportuna y luego pues damos un espacio para preguntas o para coloquios, si os parece bien. Empezaría preguntándoos por vuestra valoración personal de lo acontecido para encontrarnos ante estas nuevas elecciones. Una pequeña reflexión, una breve reflexión. ¿Por quién empezamos? Venga, Rafa. Yo creo que hoy venimos, primero muchas gracias por estar aquí, por escucharnos y conversar con nosotros. Yo creo que hoy venimos, en cierto modo, aquí todos y todas para encontrar claves que interpreten lo que va a pasar. Yo, es decir, como sociólogo y como periodista no soy experto en sondeos de opinión, lo digo claramente, mi propósito es el de vaticinar nada. Lo que sí me gustaría es contextualizar un poco estas elecciones, desde el punto de vista internacional y desde el punto de vista nacional. Desde el punto de vista internacional, el contexto mundial está en situación
evanescente, ¿no?, en función de lo que está pasando en Washington, donde los poderes fácticos de allí están absolutamente enfrentados en una guerra que no se sabe en qué va a acabar, pero que tiene muchas repercusiones internacionales. Yo recuerdo que lo que pasa en Washington luego siempre repercute en Madrid. Yo recuerdo que un mes antes del 23F, Ronald Reagan llegaba a la presidencia de los Estados Unidos, como dato. Entonces, el golpe se había estado preparando con mucha antelación, pero solo se produce una vez que hay un relevo de Jimmy Carter por Ronald Reagan en los Estados Unidos. Por otra parte, Europa está en estado también semilíquido, porque Londres no logra desengancharse de Europa del todo, cuando Londres ha sido, como ustedes y vosotras y vosotros sabéis, ha sido el principal enemigo del eje París-Bonn, que es el que determina también la política europea. Eso también va a tener repercusiones, yo creo, o va a encontrar miradas y lecturas interesantes sobre las elecciones en España. Y luego, solo Portugal, del contorno vecinal nuestro, ofrece una vía, en cierto modo, esperanzadora, ya que Europa se ha metido en una política asocial, una política económica asocial y financiera también, y no parece que en Europa haya muchos deseos de dotarse de una seguridad común, y siendo un espacio de libertades como Europa podía serlo, pues está más enfrascada en los jugueteos financieros, económicos, y no se blinda ante la imprevisión que puede implicar su alianza, en teoría, cada vez más deteriorada con los Estados Unidos. O sea, en eso, en el terreno internacional, estas elecciones están condicionadas, yo creo, por esas tres dimensiones, y con la pequeña esperanza de Portugal, donde ha sido posible una alianza de izquierda mediante un consenso entre socialistas, comunistas y el bloque de izquierda, y encabezado por Antonio Costa. Bueno, pues parece que la izquierda está haciendo cosas serias y está demostrando que es posible una política de izquierda seria, con controles, con revisiones, etc. Esto desde el punto de vista exterior. Desde el punto de vista interior, bueno, yo tengo muchísimas cosas que decir. Lo que pasa es que, ciñéndome a esa pregunta, no sé cómo responderte, porque es como muy concisa. No. Y yo creo que no hay posibilidad de explicar los hechos si no hay una teoría detrás. Y la teoría que nosotros compartimos, las personas que hay aquí, es una teoría vinculada a los valores de la izquierda, valores socialistas, valores progresistas, en los cuales pues la igualdad fundamentalmente, la libertad y la justicia pues priman. Pero los tres valores están muy amenazados. ¿En qué se manifiesta también hoy este problema? Pues que las elecciones españolas aquí en España, ahora después de un proceso muy específicamente dificultuoso, pues el gran inconveniente a nuestro juicio, yo creo desde la izquierda, es las desavenencias, el conflicto existente interiormente en los rangos de la izquierda. El PSOE recela de Unidos Podemos y Unidos Podemos recela profundamente también del PSOE. Y además en el interior del PSOE y de Unidos Podemos, que serían los dos factores, los dos vectores más importantes de una alianza de izquierda, interiormente también hay discrepancias en torno a cómo concebir una alianza de izquierda, si es que cabría, porque hay gente que quiere hasta excluirla. Yo creo que esto es un primer panorama. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que en el origen, yo no quiero acudir a remontarme mucho, pero claro, en el origen de las diferencias entre la izquierda, yo incluyo a las siglas del PSOE dentro de la izquierda y desde luego Unidos Podemos también, pues hay un conflicto tremendo con un alcance simbólico terrible, que es el desenlace de la guerra civil. El desenlace de la guerra civil, como sabéis, un sector mayoritario del PSOE y un sector muy importante del anarquismo deciden terminar la guerra porque creen que no se puede perpetuar, dicen, el sufrimiento. Un sector muy importante del Partido Comunista, directamente, todo el Partido Comunista quiere continuar la guerra porque sabe que está cocinándose la Segunda Guerra Mundial y que una alianza de la República con los poderes, con los aliados, podría acabar con el militarismo fascista de Franco, etc. Bueno, pues en esa resolución, que como sabéis lo que pasa es que hay una guerra civil dentro de la guerra civil en Madrid, se matan a tiros por las calles,
y muchos comunistas, por ejemplo, son entregados a los verdugos, ¿no? Y creyendo el infausto Casado que el corporativismo militar les va a salvar de la hecatombe, bueno, pues resulta que tanto él como Besteiro y tal, pues acaban. Besteiro muere en Carmona, en una prisión, y Casado se huye de España y muere aquí en la oscuridad absoluta en los años 60. Bueno, perdonad por evocar este tema, pero es que eso es lo que explica la incomprensión mutua entre socialistas y comunistas o girocomunistas a lo largo de toda la transición. Solo hay un chispazo de colaboración en las elecciones municipales de las primeras elecciones democráticas, donde el PSOE y el PC gobiernan en ciudades como Madrid y hay verdaderos logros sociopolíticos importantes. Bueno, con esta herida histórica tremenda y todavía y desgraciadamente sin superar, que es la que alimenta esa desconfianza de la que yo hablo también ahora, bueno, pues con esa herida surge lo que conocéis ya, el desarrollo de estos procesos electorales distintos, ¿no? Y en los procesos electorales distintos, ¿qué es lo que está en juego desde la óptica de estos dos partidos? Pues está en juego el bipartidismo. Es decir, la seña de identidad ideopolítica más sustancial de Podemos es acabar con el bipartidismo. Y el mayor temor del PSOE es que termine el bipartidismo, porque le quitaría, en cierto modo, la cohegemonía que ha ejercido durante todo este tiempo. ¿Qué es lo que explica que Pedro Sánchez, por ejemplo, ataque al chavismo tan profundamente? Pues eso precisamente, es decir, ¿por qué? Porque el chavismo acabó con el bipartidismo en Venezuela, acabó de una manera tajante, ha sido la única fórmula que ha conseguido terminar con el bipartidismo de los adecos y los copellanos, de los socialdemócratas y los cristianodemócratas. Y entonces hay un temor en el Partido Socialista, tanto por el sector otanista de Felipe, Solana y compañía, como por el sector de Pedro Sánchez, de que Podemos, en cierto modo, sea el elemento, la cuña que va a terminar, que va a acabar con el bipartidismo, al fragmentar en un multipartidismo el mapa político en España. Creo que eso es una de las cosas, en cierto modo, más importantes que se están destilando aquí. Y de ahí esa rivalidad que a todos los demócratas de a pie, como nosotras y nosotros, pues nos choca mucho. Es decir, ¿por qué no se entienden? ¿Por qué no hablan cuando saben que la única alternativa posible en este país ante la crisis que se avecina, además, sería un gobierno de coalición de izquierda? Bueno, pues además de esa influencia exterior de la que yo os hablaba, yo voy terminando, ¿eh? Vale. Hay otra que es la que yo os quiero contar, que creo que es inédita, y es cómo dos partidos importantes, uno con tradición de Estado, como es el PSOE, y un partido de jóvenes profesores, como puede ser Podemos, y Unidos Podemos, con cierta sapiencia política en ambos escenarios, cómo adoptan la política suicida de convocar nuevamente elecciones, de no haber llegado a acuerdos en una coyuntura como esta, donde algunos, posiblemente de manera involuntaria, han facilitado el gobierno de la derecha en Madrid. Es el caso concreto de Íñigo Errejón, un niño guapo, un niño con buenas maneras, muy correcto, pero con una inepcia de tipo táctico extraordinaria. En vez de plantearles las reivindicaciones intra-Podemos en el seno después de ganar elecciones o después de avanzar, bueno, las plantean anteriormente y resta, en mi opinión, todo en política es opinable, algo que disculpéis que yo lo diga así, pero y resta la capacidad para ganar el ayuntamiento y para ganar en la comunidad. Esto es objetivamente. Bueno, pues ahora también concurre a las elecciones con el riesgo de restar fuerzas a la izquierda. Nadie dice que no sea legítimo que uno se presente a las elecciones. El problema es que tácticamente, en cierto modo, podría concordiar o concertar con... Bueno, entonces, en todo caso, estas son dificultades graves las que estoy... Y ya la última, para responder, yo creo que hay un factor absolutamente nuevo, inédito, que yo os quiero contar, porque sinceramente lo he estado estudiando en profundidad y creo que es ese. La pregunta es esa: ¿cómo dos partidos serios de izquierda, que se consideran progresistas, cómo se les ocurre no pactar y dar otra oportunidad a la derecha a rehacerse y a volver a gobernar, ya no en los ayuntamientos como el de Madrid o en los gobiernos regionales como el de Madrid,
sino también y sobre todo a escala estatal. Bueno, pues yo creo una cosa, y lo veo por la evolución, incluso por el discurso de hoy de uno de los 7 candidatos. ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Pues un poder fáctico que creíamos durmiente durante la transición, al que el PSOE creyó haber sepultado en la oscuridad, por así decirlo, y haberle sacado de la influencia que tenía sobre la vida civil, pues reaparece. Es un sector de las Fuerzas Armadas. No es explicable que no se pongan de acuerdo, por no formular además que la presión que se está ejerciendo sobre esos 2 partidos es esa. Yo no sé quién de los 2 lo sabe. Yo creo que Pedro Sánchez sabe la presión que ha recibido, pero no lo dice por supuesta prudencia. ¿Es todo el ejército el que está en esa? No. Es un sector que intenta ser hegemónico, pero que gradualmente va cobrando posiciones. ¿Qué posiciones va cobrando? Bueno, pues, por ejemplo, la posición que le da el tener ya un partido del poder militar, que es Vox. El problema de Vox, en mi opinión, no es solo el discurso xenófobo, supremacista, fascista, machista, no. El problema es que hay un segmento muy importante, en mi opinión, porque es muy activo, dentro de las Fuerzas Armadas, que creíamos que con las misiones en el extranjero se había diluido, etcétera, y no es cierto, en mi opinión. ¿Quién se ha opuesto a la exhumación de Franco? Ese sector. ¿Quién se ha opuesto en su día? Es decir, ¿quién está intentando torpedear cualquier tipo de alianza con la izquierda? Ese sector. ¿En qué se está amparando? Bueno, en un problema muy grave que todos conocéis, el problema de Cataluña. ¿Por qué? Porque el título 8 de la Constitución atribuye a las Fuerzas Armadas la capacidad de controlar la unidad nacional. ¿Es legítimo constitucionalmente esa defensa militar de la unidad de España? Legítimamente, constitucionalmente sí lo es. Pero ¿cuál es el propósito de ese sector, en mi opinión, hegemónico dentro de las Fuerzas Armadas? Bueno, que intenta ser hegemónico dentro de las Fuerzas Armadas. Su pretensión es volver a lo que desde mediados del siglo XIX ha sido el ejército en nuestro país. Abandonó su vocación liberal, progresista, y a partir de mediados del siglo XIX, por la falta de un proyecto político de la burguesía en nuestro país, asume prácticamente el poder, interrumpe el poder cuando le da la gana, juega los juegos dinásticos, juega con nasonadas, conjuras, golpes, dictaduras, se carga la Revolución Gloriosa, se carga los procesos de civilización, etc. Y cuando llega la transición, pues el PSOE cree que puede terminar con eso. ¿Y qué fórmula propone? Meternos en la OTAN. Entonces nos mete en la OTAN, olvidando que en la OTAN 2 de los países fundadores y pioneros, que son Grecia y Turquía, habían tenido sendos golpes militares y regímenes de extrema derecha durante mucho tiempo, pese a estar dentro de la OTAN. Esto es lo que yo os quería contar. Es decir, creo que hay un factor que no es explícito en estas elecciones, pero muy inquietante, y es eso, que hay un sector del ejército que no es que quiera defender la unidad de España, no, es que quiere apartar definitivamente a la izquierda de cualquier posibilidad de gobierno, porque lo que quiere es seguir ingiriéndose, seguir en la intromisión constante en la política de nuestro país, como hizo durante siglo y medio largo. Yo esto es lo que os quería comentar y desde luego, perdóname por no responder de una manera tan larga eso. Como va por preguntas, entonces hacemos todo, ¿no? Bueno. Como queramos. Libertad. A ver, la pregunta que a mí me decía Pedro, vamos a hacer unas cuantas preguntas. La primera era, ¿qué valoración personal hacemos para entender por qué se han convocado nuevas elecciones? Y yo tengo una respuesta primera clara, porque el resultado que dio en las anteriores no les gusta a los poderes reales de este país, que son los poderes financieros, que es la banca, que son los que realmente gobiernan. ¿Por qué no les gusta? Vamos a ver. Si el problema es que haya gobierno, si el problema real de este país para solucionar todo es que haya gobierno, no hubiéramos hecho la moción de censura. Ya había un gobierno estable, que era el de Rajoy. El problema no es que haya un gobierno, es qué gobierno y para qué.
¿Y con qué programa? ¿Y con qué medidas? Ese es el problema. Cuando se hace la moción de censura, con 80 y tantos diputados, Unidas Podemos, que no son Podemos, son Unidas Podemos, apoyan el gobierno del Partido Socialista y llegan a unos presupuestos que eran los más avanzados y los más temidos por la banca y por los poderes financieros. Y este aquí que, entre otros, bueno, por supuesto, el PP, Ciudadanos, tal, votan que no a eso, y Esquerra Republicana, no lo olvidemos, porque se han convocado nuevas elecciones, porque esos presupuestos, no, vamos a ser serios con todo, porque esos presupuestos no fueron aprobados. A mí cuando se habla de izquierda, pues a veces, o sea, me gustaría también matizar todo, ¿no? La izquierda, el tema de izquierda viene desde la Revolución Francesa, cuando se sentaban en la asamblea, pues los que eran partidarios de que el poder absoluto del monarca siguiera, se sentaban a la derecha, y la gente de la izquierda, lo sabéis, pues eran partidarios de que el poder recayera fundamentalmente en la asamblea, que era la representación de la soberanía popular. Los que estaban a la derecha pensaban que la desigualdad, la pobreza, todo esto son cosas inevitables, que hemos nacido pobres y ricos y que esto hay que mantenerlo. Y la gente de la izquierda siempre se ha manifestado muy parecida a la igualdad social. Y digo esto porque el Partido Socialista muchas veces no cumple las condiciones de la izquierda, sinceramente, en mi opinión. Entonces, claro, o sea, yo en el libro este que hemos hecho, Derribar los muros, que está hecho porque el 9 de noviembre se cumplen 30 años de la caída del muro de Berlín, y en 30 años han pasado muchas cosas, analizo qué ha pasado en España del año 90 hasta ahora. El Partido Socialista y el Partido Popular han gobernado exactamente el mismo número de años. Ahí lo tenéis, o sea, el gobierno de Felipe González, luego viene Aznar, luego viene Zapatero, o sea, tenéis los años, me parece que hay uno más con este último de Pedro Sánchez. En esos 30 años, exceptuando el periodo en el que gobernó Rodríguez Zapatero, que en cuanto a derechos civiles supuso un paso adelante importante con el reconocimiento del derecho a que te permitan, pues, manifestar, expresar y vivir con tu orientación sexual, el tema de las mujeres, la dependencia, el tema, bueno, un montón de cosas que fueron un avance en política económica. De verdad, miradlo, si es que no hay tanta diferencia. La reforma laboral que aprobó el Partido Socialista, la reforma laboral es un poco peor que aprobó el Partido Popular. Bueno, el tema de las pensiones, que ya empezó con Zapatero, la modificación, que es de lo más grave, del artículo 135 de la Constitución, fue un acuerdo para reformar la Constitución. Tenemos una Constitución que dice que hombres y mujeres somos iguales, pero es una Constitución que hay un artículo que dice que el varón prima sobre la mujer en el tema de la sucesión hereditaria de la monarquía. Que eso es una cosa medieval, vamos. Entonces tenemos una Constitución que no se modifica porque no hay fuerzas, tal, pero se ponen de acuerdo, y en una noche resulta que para pagar los intereses de la deuda, y la deuda, eso está por encima de los, digamos, la inversión social que las comunidades y ayuntamientos tienen que hacer para invertir socialmente en prestaciones y tal que favorezcan a la mayoría de la población. Entonces, esos 30 años, esas políticas, desgraciadamente, a mí me encantaría que fuera distinto, pero es que han sido muy similares. Y no hablo de la política fiscal, que es un tema que la gente que estáis aquí, que habéis pasado por ATAC o nos conocéis, sabéis que lo trabajamos mucho. En política fiscal ha sido siempre una política que ha favorecido a las grandes empresas, a las grandes sociedades, que no se ha preocupado por el fraude fiscal, que no ha dotado de medios a la agencia tributaria. Es una política que se ha basado siempre en que las rentas del trabajo pagan mucho más que las rentas del capital, y es así. Y lo ha hecho el PSOE y bueno, y la SOCIM y la SICA, todas las figuras que se han inventado, que son, joder, o sea, es que parece que hablamos, no sé, en el aire. A ver, un trabajador no lleva su nómina a un paraíso fiscal, ¿vale? ¿Quién lleva el dinero a un paraíso fiscal? Los grandes capitales. Entonces, claro, estamos en un mundo en el que cuando cae el muro de Berlín y se disuelve la Unión Soviética, la hegemonía queda única y exclusivamente en manos de Estados Unidos. Ahora ha empezado un nuevo periodo en el que China se asoma como gran competidor, pero hasta entonces ha sido Estados Unidos, que ha creado un modelo en el que lo único que vale es hacerse rico, el individualismo, el pisar al vecino, el llegar muy alto, en el que
bueno, cuando dices una cosa distinta te acusan de ser comunista, y más en este país que con 40 años de dictadura parece ser comunista, era ser el diablo. Entonces, además, a ver, llegas a una situación en la que se mete en la cabeza de la gente, bueno, cosas que son, yo en el libro lo cuento, o sea, yo me acuerdo de los años 90, cuando España era, bueno, lo más que podía haber en el mundo, la Expo, las Olimpiadas, era cuando teníamos una juventud sobradamente preparada. Rato, que luego pasó por la cárcel, decía que los españoles, el 80% son propietarios de viviendas. ¿Os acordáis de todo eso? Las cosas estaban para comprar, usar y tirar, porque el planeta era infinito y aquí no había límites de nada. O sea, el rey el emérito, era el héroe, era el hombre que mandaba callar a la gente por el mundo, él solito había para un golpe de estado. Bueno, la prensa había construido una leyenda. Unos años más tarde, esa juventud tan preparada estaba más parada que nadie, sin futuro, sin trabajo y saliendo de España en gran medida. Esos propietarios de viviendas en realidad no tenían, muchos de ellos, muchas personas de estas no tenían una vivienda, tenían una deuda con los bancos. Y cuando llegó la crisis y no podían pagar, empezaron los desahucios. Y quien tenía las viviendas eran los bancos. El rey héroe era un tipo que al final tuvo que pedir perdón por los múltiples escándalos y abdicar en su hijo. Ahora están construyendo la leyenda con el hijo y luego con la niña. Es que es así, es que las leyendas se construyen, ¿no? El planeta ya no puede más y está la gente joven tirando, bueno, como puede. Entonces, ¿por qué se convocan elecciones? Pues porque el resultado que había no les gusta. Entonces, ¿qué les gustaría? Pues les gustaría... Aquí intervienen muchos factores también dentro del Partido Socialista, que ha sido Pedro Sánchez, en mi opinión. ¿Y qué es lo que ha pasado? Yo creo que Pedro Sánchez el 28 de abril tenía una expectativa X y pensaba que podía negociar más libremente dentro de su partido. Poco después vienen las municipales, hay dos varones del PSOE, que son Vara y ¿cómo se llama el de Paje? Paje, el de Castilla-La Mancha. García Paje. Sí. García Paje, que son dos de los varones tipo Susana, que están en contra de todo, que tienen mayorías absolutas y empiezan a valorar dentro del PSOE, a presionar también para que, en fin, a Podemos se le largue. ¿Por qué? Porque Podemos, o sea, Podemos no es un partido que haya nacido, yo no digo que no se pueda malear, todo lo que queráis, Unidas Podemos, porque son las dos cosas. Pero es un partido que en principio coloca la defensa de esos intereses, de los intereses de los trabajadores, de la población, por encima de todo lo demás. Yo por mi trabajo he tenido, ahora me acabo de jubilar, pero he tenido que tratar con gente, eso, con grandes empresarios, multimillonarios. Y yo recuerdo que uno me decía, lo peor que puede pasar es que Podemos se pueda llegar al poder y pueda subir más todavía el salario mínimo. ¿Tú sabes qué significa eso para los empresarios? Y claro, dice, joder, pues si este dice eso es que los otros lo están haciendo divinamente, claro. Entonces, ¿por qué se convocan elecciones? Pues yo creo que porque en un momento, ¿por qué no han querido llegar a un gobierno de coalición? Es que era evidente, o sea, si es que veías la tele y es que decían una cosa y al minuto decían otra, es que mareaban, es que era una... O sea, a mí me parece que era como una humillación, casi un insulto, ¿no? No solamente a Unidas Podemos, sino a toda la gente que les había votado. Yo creo que ha sido por eso. Como luego vamos a hablar de más cosas, pues tendremos más tiempo de ir contestando a preguntas, ¿no? Pero en principio, mi valoración de por qué, por eso, porque no les ha gustado nada. Nada, o sea, por ellos... Por cierto, si tenéis ocasión, ir a ver la película de Costa Gabras, si no la habéis visto, porque explica maravillosamente lo que fue la humillación que le hicieron a Grecia desde la Comisión Europea, que son quienes mandan esos poderes. No olvidemos que ya están diciendo que si el salario mínimo, que las... Christine Lagarde, que vivimos demasiado, ha dicho que hay que bajar las pensiones porque se muera ella, joder, o sea, no es que lo ha dicho, que vivimos demasiado. Ya lo dijo el de Tokio también. Sí, en fin, o sea, te quiero decir, ir a verla porque merece la pena, pero bueno, luego seguimos. Sí, ratifico lo de la recomendación de ver la película de Costa Gabras. Bueno, la segunda pregunta que os haría, responsabilidad, ¿qué pensáis de la responsabilidad del PSOE y de Unidas Podemos en esta contienda que ha habido, que ha resultado, en fin, una falta de acuerdo? ¿Qué opinión tenéis? Si os podéis mojar un poco.
A ver. Yo creo que es que el factor fundamental del desencuentro, aparte de la tradición que se hablaba, es precisamente esa presión oculta, esa presión que no se explicita, que no se cuenta. Yo creo que posiblemente esa presión se ha ejercido exclusivamente en una reunión que hay de tenientes generales con Pedro Sánchez en la Moncloa, mediado el verano, de la cual no trascendió prácticamente nada, como si fuera una cosa, pero que ahí se explicita esa presión. ¿Por qué se explicita esa presión? Porque dicen, Podemos está preconizando una salida que no nos gusta para el tema catalán. No puede haber una política de Estado en la cual haya la menor fisura en torno a ese tema. Ergo, entonces, a tu pregunta yo respondería que la causa fundamental de... Porque la pregunta era exactamente las responsabilidades. Es, de cierto modo, el secreto, el mantener en secreto una cosa que la ciudadanía en nuestro país, en mi opinión, tiene derecho a conocer. Quién se está oponiendo dentro de los poderes del Estado a que haya una alianza de izquierda y un gobierno de izquierda. ¿Por qué, además? Porque es que para los propios intereses de este Estado que se dice democrático, el hecho de que no se haga una política de izquierdas a partir de ahora, cuando viene la crisis, va a significar que buena parte de la población se va a escorar hacia la derecha, hacia la extrema derecha también, como está pasando en Hungría, como está pasando en Italia, como está pasando... Y ese escoramiento aleja a España de sus compromisos con Europa, aleja a España de sus compromisos con las democracias, por lo menos formales, y sitúa a este país en una situación caótica. Es decir, el Estado español, el Estado democrático, necesita también, pero no lo ven los consejeros áulicos, los que asesoran a la corona, los que asesoran al gobierno, no ven exactamente cuál es el problema. Y el problema es ese. Este país necesita, porque la gente lo quiere mayoritariamente, y lo ha demostrado en estas votaciones, quiere un gobierno de izquierda y quiere políticas sociales, quiere políticas avanzadas. ¿Cuándo ha cobrado tanta fuerza el PSOE en este ínterin? Cuando tocó el salario mínimo, ¿os acordáis? Lo planteó, bueno, pues tuvo un aluvión de popularidad. ¿Por qué? Porque es que es lo que se está necesitando para relanzar incluso la economía. Es decir, no hay política fiscal si no hay salarios altos, porque no hay cotizantes. Es una cosa evidente. Bueno, pues parece que no lo entienden. Entonces yo creo que la responsabilidad no es, como se ha dicho, el tema de los sillones y tal. El tema de los sillones quedó aparcado una vez que se dijo que Iglesias se retiraba. O sea, ese no es el problema. El problema es que no se explicita esa presión, que es una presión que es como un ritornelo. ¿Os acordáis cuando éramos niños íbamos a ver los guiñoles y entonces aparecía, pues eso, el bueno que tenía una estaca y aparecía el demonio, le daba dos estacazos y se abatía y parecía que estaba muerto y se daba la vuelta el niño bueno, el de la estaca, y aparecía otra vez el demonio? Bueno, eso es el ritornelo, es decir, la reaparición de un poder que estaba dormido, pero otra vez surge, ¿no? Otra vez surge en un horizonte de inestabilidad y de inseguridad extraordinario como el que está viviendo el mundo ahora. Necesitamos la certeza de un voto claro, firme, de izquierda, y un gobierno de izquierda en este país, que es lo que la gente pide. Gracias, Rafa. ¿Lourdes? Bueno, a ver, yo soy de natural optimista y soy de las que piensan que las cosas pueden cambiar siempre. Por cierto, tengo una hija viviendo en Chile. ¿Quién nos iba a decir hace un mes? Un país que ha estado aguantando 30 años de una opresión bestial con unas pensiones de mierda y una precariedad terrible. Es que Chile se ha puesto como están, siguen todavía todos los días de manifestaciones y además con una represión, me dice mi hija, muy fuerte. ¿Es que la gente se ha puesto en huelga por los 30 céntimos del metro, o es que eso ha sido la espita que ha hecho estallar la olla que había de... Bueno, porque es que era ya o sea, era inaguantable. Han nacido, hoy estaban dando las noticias de que Panamá está igual, Ecuador hace nada, o sea, ¿quién nos iba? Aunque América, esta Argentina, que parecía que Macri era la solución para el Fondo Monetario Internacional, ha dejado el país sumido en una pobreza increíble y bueno, y se ha dado la vuelta. Hace unos meses parecía que con Bolsonaro, que con la actual OEA, todo esto, que América Latina, pues que tendríamos años allí de dictadura y demás, y sin embargo las cosas no parece que únicamente vayan por ahí, ¿no? Eso también tiene que estar doliéndoles pues a los organismos supranacionales que son los que gobiernan el mundo, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio, la Comisión Europea, todas estas, ¿no?
O sea, yo no sé, a mí, yo sé que hay un crecimiento, un auge del fascismo, especialmente en Europa, bueno, y en estado del fascismo, o de, digamos, unas políticas xenófobas, racistas, de odio, machistas, y que han calado fuerte en una población que ha visto que, pues que las políticas que se han llevado a cabo por parte de gobiernos de la socialdemocracia y lo que se llama el establishment democrático y tal, les ha hundido en la miseria. Yo siempre pongo el caso del Brexit, yo estoy en contra del Brexit y todas estas cosas, pero ¿quién votó que sí al Brexit? Votó que sí, vamos, votó que no al Brexit la City, los financieros, votaron fundamentalmente la gente joven que trabaja en... ¿Quién votó que no? Los mineros que salen en las películas de Ken Loach, Gales, esta gente que lo perdió todo. Yo no creo que hayan acertado, pero es que estaban en una situación, o sea, digamos, su horizonte no podía ser esta Europa, porque esta Europa les ha humillado y les ha dejado en la miseria, y entonces han ido a lo primero. Y el miedo se utiliza para eso. Y aquí en España, a mí me da mucho miedo estas cosas, bueno, mucho miedo, una redundancia, pero siempre pienso que viene el lobo, y el que viene es el zorro y se come las gallinas, o sea, y todo el mundo mirando a que viene el lobo. Entonces, ahora es igual, que viene vos, todos a votar al zorro, entonces no nos presentemos, o sea, que no se presente nadie, ¿no? Pues si tu voto no va a valer para otra cosa, yo siempre pienso que quien tira, si hay un motor que puede tirar un poquito hacia la izquierda, porque lo más importante es la correlación de fuerzas, y no es precisamente la mejor la que hay, pero si hay un motor que puede tirar de la cuerda hacia la izquierda, mejor que mejor. Entonces, mejor no pensar que va a venir el lobo, que viene vos, que viene el fascismo, porque entre otras cosas, bueno, es que tú has hablado, Rafa, de... Yo podría hablar mucho de Madrid. Podéis discutir. Podría hablar mucho de Madrid, de lo que ha pasado en Madrid, pero bueno, todas las cosas porque conozco bastante bien a Manuela y le dije, te estás equivocando, no se puede construir una transversalidad excluyente, no puedes decir que quieres a todo el mundo y excluyes a la izquierda, porque vamos a perder las municipales, y se perdieron, en eso estamos de acuerdo. Te dice, es que claro, Romy, Sánchez Mato son gente que ha hecho la vida imposible y tal. Los prefiero 1000 veces a Rocío Monasterio o a Abascal. Vamos a ver, porque gestionar la pluralidad es lo difícil ahora. La sociedad no es de pensamiento único, somos plurales. Y dentro de la izquierda hay una pluralidad que hay que gestionar. ¿Y cómo se gestiona? Respetando, o sea, poniéndose de acuerdo en lo básico y respetando las ideas de cada cual y aceptando, evidentemente, las resoluciones mayoritarias, aunque no te gusten. O sea, esa es la primera fórmula, y eso no se cumple, porque yo lo veo. O sea, cuando estás en desacuerdo me monto mi partido. Hombre, así difícilmente, ¿no? Se va. Y en Madrid se ha perdido el ayuntamiento y no se ha ganado la comunidad. Y las dos cosas podrían estar ahora en manos de gobiernos mucho más progresistas. Entonces, a mí me parece que, y eso si se hubiera, no sé, bueno, yo creo que es que se mete mucho miedo con esto de que viene el ejército, que viene Vox, que viene tal, y lo que va a venir es una crisis que va a haber más recortes de los que ha habido hasta ahora, y hay que prepararse para, en mi opinión, para tomar medidas que contribuyan pues a una mayor distribución de la riqueza, y es lo último que digo en esto, en este apartado. Generalmente, y yo desde que yo era pequeña, o sea, parecía que toda la gente que lucha por la igualdad social, desde los comunistas, tal, luchan por repartir miseria, y es mentira. Nosotros luchamos por distribuir la riqueza, no para repartir miseria. Quien reparte la miseria es el capitalismo. Entonces te dicen, si alguien gana 3.000 euros, es que se ya ha dejado. Hostias, vamos a ver, los sueldos del IBEX 35... Los sueldos medios de los CEOs, o sea, de los consejeros, delegados y tal, suman 4,5 millones al año. Ha salido hace poco. Los sueldos de un trabajador del IBEX, de cualquiera de las empresas cotizadas en el IBEX, no llegan a los 20.000 euros. La brecha es distinta. A mí me gustaría que esto alguna vez también se dijera, la misma transparencia en los medios de comunicación, por cierto. O sea, ¿cuánto gana un líder de comunicación y cuánto gana un periodista precario? Porque esa diferencia es tan grande, claro. Me gustaría que algún día apareciera eso también, porque a veces dicen las cosas que dicen por... No sé, yo tengo el dato. ¿Tú tienes el dato? Ay, cuéntalo, que me interesa. Sí, el dato es que en la transición, cuando nace el diario El País,
la proporción entre lo que gana el máximo preboste es de 5 a 1 y lo que gana el redactor de base. ¿Sabéis en cuánto está ahora el ejecutivo del IBEX y el empleado básico y tal? 87 a 1. 87 veces más gana un ejecutivo del IBEX que un empleado de un banco, de un periódico, etcétera, etcétera. No, yo me refiero, por ejemplo, a un líder de comunicación, campeón de las mañanas de la radio de no sé dónde. ¿Cuánto gana ese y cuánto gana el que está trabajando? Eso es lo que yo me refiero. Sí, pues puede llegar, en el caso, si se trata de mujeres, por ejemplo, trabajando, la proporción no es de 87, es de 100 a 1, por ejemplo, para que se vaya sabiendo, ¿no? cómo está el patio, ¿no? Pero bueno, una cosa, con relación al tema del miedo o el no miedo, es decir, yo no estoy diciendo, y te ruego que no lo interpretes así, querida Lourdes, bueno, no estoy diciendo que haya que votar a la izquierda porque vienen los malos y el coco y tal, no. Lo que digo es que el drama histórico de nuestro país, que ha sido la injerencia intermitente del ejército en la política, tiene ahora una oportunidad de oro para volver a consolidarse mediante la treta de decir que es que el ejército está capacitado para defender la unidad de España. Vale, que la defienda, pero que la defienda ¿cómo? ¿Y hasta dónde? ya. Lo que quiere es exactamente que esas políticas económicas que tú estás, democráticas que tú estás defendiendo, no vean salida. Porque hay una cosa que conviene decirles a estos señores que dejan de la noche a la mañana de pertenecer al ejército por jubilación, han estado en Bosnia, han estado en Líbano, muchos de ellos y tal. Pensábamos que allí se habían, en cierto modo, desasnado del neofranquismo en el que fueron muchos de ellos educados y tal. Pues no, resulta que una vez que vuelven, a los 2 días ya están dando guerra y se meten en la dirección de Vox. Por ejemplo, Ortega Smith, capitán que hizo la machada de subirse a Gibraltar y poner una bandera española, es el gran crédito de este señor, el número 2 del invento. Espinosa Montero, nieto del que manda a justiciar a las 13 Rosas. La Monasterio, posiblemente emparentada con el general Monasterio, vinculado a Franco. Es que es todo lo mismo. Bueno, ¿cuál es el problema? Que estos señores patriotas, que se reclaman patriotas, no saben de dónde viene el dinero de Vox, no lo saben. No saben, por ejemplo, de dónde han sacado dinero para hacer esto, que me ha llegado a mí hoy a mi casa, no a mi nombre, sino que no. Esto es carísimo, esto es carísimo. Esto desde el punto de vista de la impresión. Bueno, ¿sabéis de dónde viene el dinero inicialmente de Vox? Bueno, pues yo os lo voy a contar, porque yo estuve muchos años trabajando para mi periódico en Irán. Dejadme que os lo cuente, ¿me permite? Irán. Y en Irak también, en los dos sitios. En Irán existía un partido muy raro desde el punto de vista ideológico, porque se reclamaba islamista, pero de izquierda, progresista, luego constitucionalista, bueno, un cacao tremendo. Se llamaba Mujahideen Khalq. Estaba dirigido por Masoud Rajavi. Masoud Rajavi era un tipo, tremendamente enraizado en sus convicciones y tal, y tenía fuerza. Tenía un aparato militar importante, y cuando llega la revolución iraní, él contribuye con otras fuerzas, los comunistas, los socialistas y tal, a derrocar al Shah, pero se va enfrentando progresivamente a Khomeini. Y entonces se convierte en un grupo muy perseguido, y un grupo que tiene actividades consideradas de terrorismo. Se cargan un montón de ayatolás, Ayatollah Islam, etcétera, etcétera. Y este grupo entonces va derivando, por así decirlo, se va a convertir en una organización armada que tiene una proyección internacional importante, tiene muy buena entrada en Francia sobre todo. Entonces ahí hay poderes fácticos europeos que ayudan a este grupo. Pero este grupo, como se dedica a matar ayatolás, a poner bombazos y a matar mucha gente y tal, es incluido por parte del FBI y la CIA en la lista de organizaciones terroristas. Bueno, Hillary Clinton, cuando llegan al poder con Obama y tal, dice, hombre, los ayatolás nos están tocando mucho las narices, pues vamos a poner, a ver qué hacemos y tal. Bueno, este Masoud Rajavi, ¿quién es? Pues tiene una organización vertebrada, razonablemente seria, y una organización política y militar también. Hombre, pues vamos a sacarlo de la lista, de organizaciones terroristas, y vamos a pedirle favores a cambio. ¿Qué favor le piden? Oye, manda el primer $1.000.000 que tiene Vox, procede del Mujahideen Khalq, de esta organización armada, terrorista, que se dedica a cargarse a ayatolás. De momento,
para ir abriendo. ¿Por qué Vox debuta en Andalucía? ¿Por qué no en otro sitio? Bueno, aparte de las condiciones objetivas del lugar, etcétera, ¿qué es lo que hay en Andalucía? Que nadie aquí repara. Las bases norteamericanas. Cuando se empieza a pergeñar una supuesta alianza entre Podemos y el PSOE, cunde el terror en Washington, decir, caramba, a ver si llegan al gobierno, y se replantea el tema de las bases. ¿Dónde podemos acudir? Vamos a dar dinero, vamos a estimular a que Vox se haga con un teniendo en cuenta también los errores de Susana Díaz y sobre todo la inercia y la erosión de muchos años de gobierno del PSOE. Y vamos a empezar por allí. ¿Dónde ha empezado a remontar Vox? Allí, en Andalucía, y de ahí ha pasado a Madrid, el dinero que maneja es muy superior al que cualquier organización de esa envergadura, que es muy pequeña en teoría, era muy pequeña, tiene. Estos militares patriotas saben eso, saben de dónde viene ese dinero, saben que los Estados Unidos están detrás de esa operación. ¿Quién era el consejero que se entrevista con Abascal fuera? Bolton, consejero de Trump, hasta que Trump se lo quita de en medio, porque como está medio zumbado el hombre, pues incluso se desprovee de sus aliados. Entonces hay que explicar las cosas. El problema es que con este periodismo que tenemos en nuestro país, que es un periodismo tremendamente, ya no solo desinteresado por los temas sociales, sino es que es prácticamente inculto, no indaga en las razones que explican cuáles son las coyunturas tan complejas como la que estamos viviendo. Yo no quiero aturdiros con demasiados datos y tal, pero de verdad es infamante ver a qué se dedican nuestros analistas políticos en este país y los tertulianos. ¿Y dónde están los intelectuales, por ejemplo? Bueno, yo no sigo de momento. Bueno, es que yo retomo... voy a avanzar un poquito en esto, porque bueno, siempre incorporáis alguna reflexión. Bueno, que incidencia en las elecciones de los dos acontecimientos un poco más notables, quizás últimamente, ¿no? Cataluña, qué incidencia puede, y el tema de la sumación de Franco. Es decir, qué impacto, qué incidencia puede tener esto en esta aritmética electoral, ¿no? Sí, venga, te paso a ti la... Vale. Pues, hombre, evidentemente tiene incidencia. Yo creo que no es inocente que la sentencia del proceso se diera justamente poco antes, de que se convocaran las elecciones. Y tampoco me parece que sea muy inocente, o se podía, yo creo, que todo en la sumación y el traslado de la momia de Franco se hizo convirtiéndole en la gran ilusión, o sea, en un show televisado durante horas, y que ha dado para que hablen y hablen y hablen de esto, ¿no? Y para que hablan un poco, para lo que decía Rafael antes, para no sé, solidarizar un poquito a la gente más franquista, al ejército más pertrechado, para todo eso, ¿no? Las fuerzas armadas que están, bueno, las fuerzas de la policía, que hay bastantes de los miembros de estas fuerzas que están muy cabreados, pero por las condiciones salariales y económicas que tienen. Entonces, claro, se echan la culpa de todo al gobierno del PSOE, se adhieren mucho más a posturas como las que en su momento hizo Albert Rivera o ahora Bosch, ¿no? O los tres ahora. Yo creo que sí que va a influir, y no me parece que sean inocentes ninguna de las cosas. Yo creo que ayer estuve en Barcelona, la ciudad estaba totalmente tranquila, salvo un momento en el que los CR estos rodearon la estación de Sants para que no entrara ni saliera nadie. Bueno, las imágenes y las informaciones que se recibían aquí eran como mucho más... Mi hotel estaba lleno de gente, comí en un restaurante que estaba lleno de gente. Evidentemente la situación en Cataluña es difícil, se ha creado una división social, incluso dentro de las familias, pues que no favorece precisamente el diálogo. Personalmente creo que no hay más solución para salir de eso que el diálogo. Violentamente creo que no se va a llegar a ningún lado. Creo que todas las políticas, todas las medidas que hizo el PP han contribuido a
a fabricar más independentistas de los que había, y en este momento yo creo que lo único sería trabajar por eso, que eso exige mucho, una labor también de persuasión, de convencimiento, de empatía fuerte. Yo creo que eso no es ni lo uno ni lo otro es inocente. Yo creo que sí que está influyendo en la campaña, de hecho lo están turbiando todo, cualquier tertulia, cualquier información que se da habla de esto, no te permiten hablar de programas electorales, de qué es lo que usted plantea pues para resolver el problema, no sé, de la precariedad, del trabajo, de la falta de viviendas, de la subida excesiva de alquileres, porque todo se centra en esto. Luego claro que está influyendo, y a mí me parece que ese tema no es inocente y que tampoco debería condicionar el voto, aunque yo creo que sí es posible que lo haga. Quiero decir dos cosas. Primero, yo no creo en la... voy a decir lo que pienso, Yo no creo que la judicatura en este país sea totalmente independiente. Yo creo que está muy ligada ideológicamente a una serie de principios, de ideas y de valores que el resto de la sociedad mayoritariamente ha superado. Y eso se refleja en sentencias, en los considerandos y en todo esto. O sea, yo creo que eso es un tema que arrastramos, que es grave y que está ahí. Segundo, en mi opinión, es algo que me alarma bastante, como el único poder que es elegido por sufragio universal, que son los políticos, y las políticas, es el más hasta insultado en las tertulias, en las radios y en tal. Con la monarquía no se mete nadie, con el poder judicial tampoco, esos están ahí y tal, pero con los políticos, que es con el sistema de partidos. O sea, yo he vivido la dictadura franquista, no había partidos y estaba deseando que los hubiera. O sea, vale que son, en fin, que tienen muchísimos defectos, pero con el único poder, que es el legislativo, que es elegido por sufragio universal, a ese se le pone a caldo. En todo, Yo no digo que los políticos lo hagan bien, que sean buenos y tal, pero a mí me da que pensar muchísimo, porque al final tú vas por la calle y ves a la gente, claro, la culpa de todo es de los políticos, claro, la culpa de todo. O sea, no hay banqueros, ni hay tal, sino la culpa de todo la tienen los políticos. Y claro, eso te crea una situación de o no voy a votar, o para qué voy a votar, o no sé si me explico. Pero me parece peligroso, cuando que a mí esta democracia me parece muy limitada, pero prefiero salvar un poquito esta democracia que no que haya una dictadura, ¿no? Prefiero que haya pluralidad de ideas a que haya un pensamiento único impuesto, ¿no? Entonces, ¿ha influido? Pues yo creo que sí, pero antes te iba a contestar, porque antes no lo hice, cuando nos preguntabas, que nos mandó unas preguntas por correo, Pedro, decía, un poco, ¿quién es más responsable? Yo creo que a ver, que Unidas Podemos yo creo que cometió un error, en mi opinión, que fue fiarse demasiado, pero además el último día, cuando estaban las Cortes y ofrecen algo que ni siquiera en las negociaciones el PSOE había ofrecido, que eran 3 ministerios, y dicen competencias activas y el otro dice no, y le ha dicho, bueno, le tomo la palabra, me he enterado por la prensa y vamos a aceptar esto. Yo creo que el PSOE en ese momento se muere de miedo, o sea, porque es que les entró una alegría cuando no se hizo el gobierno. O sea, yo creo que si en ese momento pasa que es muy difícil, tú puedes cometer un error de ingenuidad y tal, y eso es perdonable. Los que no es tan perdonable es que te sometas a una presión y que engañes y que manipules y todo eso, que a mí me parece que es lo que pasó. Y por eso he contestado esa pregunta. Pero mira a ver si se ha apagado mira la palanquita de abajo, sí. No funciona, no funciona. Sí. Bueno, yo creo que la exhumación de Franco ha sido un momento memorable en la historia de nuestro país. Es una compensación simbólica a tanta infamia de mantener al dictador, al verdugo, enterrado junto con sus víctimas. Además, falseando todo, porque en el origen también de la cruz está una falsedad extraordinaria, ¿no? Esto conviene que se sepa, ¿no? La cruz está concebida inicialmente y exclusivamente para enterrar a los caídos del bando nacional. Sin la menor duda. En las negociaciones entre los Estados Unidos y España, en las cláusulas secretas que presiden
a partir del año 52, esas conversaciones. En esas cláusulas secretas se pide por parte de la Casa Blanca a Franco, se le pide un gesto hacia los vencidos. Se le dice, ¿por qué? ¿Por qué la Casa Blanca pide eso? Porque tanto Truman como Eisenhower tienen problemas por la alianza geoestratégica que quieren establecer con Franco, porque Franco ha colaborado con Hitler y con Mussolini durante la guerra. Y en esa guerra muchos jóvenes estadounidenses han muerto en los campos de batalla de Europa. Entonces, un aliado de Hitler y Mussolini no puede ser aliado de los Estados Unidos a no ser que trague mucho. Y uno de los gestos, también por Realpolitik norteamericana, a ver si van a derrocar a Franco y nos quedamos impactos. Y le pide un gesto. Y en el entorno de Franco, en el área de los Ridruejo, los Laínez, todo esto, surge, oye, pues, ¿por qué no? Como está en marcha ya desde el 41, el Valle de los Caídos, ¿por qué no metemos ahí a los republicanos? Y así es un gesto y tal. A Franco, que había que darle todo hecho, al parecer, pues se aviene adelante y tal. Y se hace desde entonces. O sea que de reconciliación por parte de Franco, nada, la menor. O sea, es falsa la imagen que han creado de que el Valle de los Caídos fue una idea de reconciliación. Es mentira, es una imposición geopolítica en función de los pactos. A Franco le convenía también la homologación por parte de los Estados Unidos por su anticomunismo, fundamentalmente, para formar parte de la coalición de la Guerra Fría. Y eso como primera providencia, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta. En cuanto a la exhumación y las elecciones, bueno, ¿qué hemos visto estos días en la exhumación? Con un trato de guante blanco absoluto a una familia impresentable como la del dictador, donde todos son especuladores y el que no es especulador saca joyas para hacerse no sé qué, ¿os acordáis, no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, se ha tratado con guante blanco. ¿Por qué precisamente? Bueno, para no herir a ese poder fáctico durmiente que estaba ahí. Y es eso lo explica, de verdad. Cómo se ha podido producir un protagonismo de una familia impresentable como esa, con la cámara dedicada a ellos durante horas seguidas. Pues por eso, es decir, cuando se interioriza el miedo, suceden estas cosas, y más que sucederán como no haya alguien que lo denuncie, que lo diga y que salga al paso y diga: señores, los militares a los cuarteles, el poder civil es autónomo y no tiene que tener ninguna hipoteca de ningún poder distinto. Por otro lado, el tema del proceso. Bueno, del proceso había que hablar mucho también, porque claro, las informaciones que estamos recibiendo y las que se dan allí, pues se dislocan mucho. Lo que yo pienso en torno al independentismo, de cierto modo, es irrelevante. O vale exactamente igual que lo de cualquier persona. Lo que yo sí puedo hacer es intentar documentar las cosas que digo. Las opiniones, es decir, el periodismo de opinión, por ejemplo, no es el periodismo del se van a enterar, no. Es una opinión informada. Cuando hay información... A mí hay una cosa que me choca mucho, y lo relaciono también con la hipótesis que yo vengo barajando desde el principio, que para mí es una hipótesis veraz, porque existe. Hay otros poderes fácticos, no solo el ejército, como el poder judicial. ¿Qué tenía enfrente el poder judicial? Una sentencia de 25 años por rebelión a unos señores que ya habían cumplido casi 2 años, y por unos delitos que son graves, evidentemente, pero que no estaba muy clara su tipologización, su tipificación jurídica. Había rebelión, ni un tribunal de un land alemán era capaz de decir si había rebelión o no. Esto es objetivamente así. Tenían miedo a que... Entonces, ¿qué hace ese poder fáctico? Que también juega lo suyo. Dice, bueno, pues vamos a hacer 2 cosas. Una, vamos a agilizar en la medida de lo posible los trámites para que Franco salga del Valle, para poder meter con calzador una sentencia que Europa con certeza va a considerar desproporcionada. Es decir, hay un juego de poderes fácticos. El Poder Judicial tiene su propia autonomía y pacta posiblemente con el poder político eso, decir, oye, no va a haber impedimento en que saquemos a Franco desde el punto de vista de la justicia. Vamos a ir, lo que antes estaba en sordina, metido ahí durante años y tal, ahora se ha agilizado. Si habéis visto, en unos meses prácticamente todo ha ido rodando. Bueno, es porque el Poder Judicial tiene también su jugueteo táctico. ¿También para qué? Para hacerse perdonar la sentencia que ha metido allí, porque muchos también de los jueces saben
que la punición, el castigo, no va a solucionar los problemas de Cataluña. Independientemente de que muchos de nosotros y nosotras consideramos que es una locura la espiral en la que se ha metido el independentismo dentro de un proceso de integración a escala europea, a escala mundial enorme, ¿no? ¿Qué es esto de independizarse y para qué? Hay una cosa que también conviene saber y que no se dice y se sataniza también a priori. ¿Qué pinta la CUP en el independentismo? Bueno, la respuesta casi habría que hablar de la historia. En la Tercera Internacional, el único partido comunista que tiene estatus como tal, sin tener un Estado detrás, es el Partido de los Comunistas Catalanes. Qué curioso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la estructura social y económica de Cataluña permitía potencialmente considerar desde la perspectiva de las nacionalidades teorizadas por Stalin, permitía la cercanía de la revolución en Cataluña antes que en Andalucía o que en Asturias. Bueno, Asturias también era cercano por el tema de la minería, etcétera. Pero bueno, entonces eso es un detalle. Bueno, ¿qué pinta la CUP? Que es la pregunta. La CUP lo que pinta ahí es lo siguiente: el nacionalismo entre los movimientos políticos, todos los pensadores políticos lo han destacado, tiene una capacidad movilizadora extraordinaria, porque se basa en la movilización de sentimientos, y los sentimientos son muy manipulables. Y lo estamos viendo con los fachas estos de las banderitas y tal. Eso te saca a la calle mucha gente de vez en cuando. Bueno, pues el nacionalismo tiene esa potencialidad. ¿Qué es lo que dicen algunos analistas en torno a la presencia de la CUP ahí, los que se atreven a decirlo? Pues que la CUP está ahí fundamentalmente para granjearse, para arrebatar a la derecha catalana la capacidad movilizadora que el nacionalismo tiene. Es decir, es oportunismo, si queréis, es tacticismo, pero bueno, es una explicación, porque no puede tener explicación sí el que tengan una conciencia republicana y que quieran llevarla a término, que eso también influye, pero evidentemente hay un factor táctico que no se tiene en cuenta. Yo termino con, a propósito de la pregunta y tal, ¿qué efectos va a tener esto? Pero esto ya es una opinión súper personal, ¿no? Yo creo que lo del franquismo, en cierto modo, va a ser razonablemente, o sea, no va a influir en el voto demasiado. Y lo de Cataluña, evidentemente, está influyendo, como hemos dicho. Pero, claro, hay que contar que en Cataluña hay una transversalidad en el independentismo que es muy inquietante. ¿Por qué? ¿Quién está detrás del independentismo? Lagos Divín, que era pro-PSOE y se hizo nacionalista, ¿os acordáis? Y luego independentista. 2. En la clientela que ha creado la Generalitat y el pujolismo durante todos estos años. 3. Una parte muy importante de la clase obrera que vive en Sabadell, procede de Jaén, y se le dice, en función de una presión ambiental: oye, ¿tú qué quieres ser, catalán o español? A ver, ¿por qué no te decides? Y en la presión ambiental, pues buena parte de la clase obrera dice: bueno, pues yo vivo aquí, tengo aquí, he hecho mi vida y tal. Y luego la pequeña burguesía, el botiguer, la empresa media, etcétera. ¿Qué le pasa a este sector, que yo creo que es el hegemónico dentro de ese movimiento, la pequeña burguesía? Este sector lo que percibe, y dice que percibe, es que en Madrid reside el capitalismo financiero, el capitalismo más especulador, que no tiene en cuenta las tradiciones de cultura industrial, de cultura comercial que tiene la pequeña empresa catalana, y asocia el capitalismo financiero a Madrid. Como quiera que el capitalismo financiero está asociado a Madrid, y en Madrid el PP, con su política determinada, se ha dedicado fundamentalmente a descapitalizar este país y entregarlo casi todo al capitalismo financiero, el más especulador, el más amoral, el que no crea empleo, el que no crea más que desigualdad, pues resulta que cuando entra un Rajoy en el gobierno de Madrid hay un 11% de independentismo. Cuando sale, frisa el 48%. Es eso, es decir, cómo se desmonta una transversalidad social tan importante como la que está dándose detrás del independentismo, pues con un cuidado extraordinario. Entonces, solo desde una perspectiva, es decir, ahora, por ejemplo, hoy a Pedro Sánchez se le ha obligado por parte de IZ, no sé si lo habéis visto, a que reconozca una salida federal en el programa, porque estaba
Es decir, es que el PSOE como baila, o sea, sí, te dicen siempre con las sabes, sí, es. Entonces yo creo que van a influir los dos, el primero yo creo que poco y el segundo bastante, a no ser que haya alguien que desde las candidaturas a los distintos partidos y tal aclare exactamente cómo desentrañar un laberinto como el catalán, por el diálogo, por la persuasión, por la convicción a los independentistas de que van hacia el abismo, como lo están demostrando. Y yo estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho, y además el tema de movilizarse por las emociones está claro, pero es que tengamos en cuenta que en Cataluña, o sea, la familia Pujol ha sido absolutamente corrupta, ha gobernado durante años, Convergencia y Unió, que son los nuevos ahora que se llaman Junts per Catalunya, y junto con el actual gobierno de Esquerra y demás, es que no han hecho nada, absolutamente nada, por favorecer los servicios sociales, los servicios públicos, la sanidad, o sea, todo tipo de prestaciones que requieren una inversión que la Generalitat tendría que hacer, la han dejado a un lado. Entonces yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Rafael, en el sentido de que sí, te pones mucho por emociones. Yo me acuerdo, tengo un hermano que, yo no soy para nada independentista ni tampoco, me decía, pero por un día he sentido que había república en España. Digo, hombre, eso sí que es verdad que te anima mucho, pero claro, todo lo que ha venido después, pues oye, y vamos, me alegra que hayas dicho eso de movilizarse por las emociones, porque a veces es peligroso, hacia el abismo que te lleva. Venga, vamos a pasar a ver, repercusión en los resultados de la irrupción de Más País. Tú habías adelantado algo ya, de alguna manera. Sí, solo una pequeña cosa. Sí. Como sabéis, en la coyuntura anterior, por parte del IBEX se creó Ciudadanos. Ciudadanos era un Podemos de derechas. Ha fallado eso. ¿Por qué? Por la inercia de Rivera. Rivera es un incompetente, no sabe ni siquiera lo que tiene enfrente. La capacidad que tenía de haberse hecho con el centrismo en este país, resulta que lo ha desperdiciado. Entonces, hay gente que dice que desde el IBEX, desde el consorcio de las grandes empresas de este país, se plantean ahora hacer un Ciudadanos de izquierda. Entonces, en fin, no creo que sea consciente de esto Errejón, que yo creo que es un chico bien intencionado, yo no lo dudo, pero desde luego yo he leído alguna entrevista suya donde se declara peronista a estas alturas. Es que, o sea, todos estamos encantados, muchas madres en España estarían contentísimas de tenerlo de yerno, pero claro, es que no sé, este hombre tiene que aprender un poco más de política práctica. Entonces, yo creo que esa repercusión, es decir, puede dañar bastante. Decía, por ejemplo, Garzón, hoy en una entrevista con Público, decía que en Málaga, por ejemplo, por 1.500 votos, que se distraigan, que vayan a Más Madrid, pues le dan un escaño a Vox. Tan solo por 1.500. Pues claro, está jugando con fuego, no lo sabe. Tiene derecho, naturalmente, a hacer lo que hace, se puede presentar cualquiera. Pero piénsalo, es decir, esto no es un problema de un partido, ni de satisfacer su ego personal. Esto es un problema de este atribulado país que necesita un gobierno de izquierda, porque el PP ha arrasado la legitimidad política en este país, y es lo que ha llevado a los catalanes, a muchos de ellos, a decir, señores, no hay legitimidad, la legitimidad Madrid la ha perdido. Y les ha echado en brazos de ese otro terrible averno, que es el independentismo, que es que no les lleva a nada. Yo estoy de acuerdo, y además me parece que hay peligro de perder escaños de la izquierda y entregarlos a la derecha, especialmente a Vox, por esos restos que quedan en las votaciones. Lo único que puedo añadir es que a mí personalmente, alguien que ha sido tan desleal, yo creo que tiene todo el derecho del mundo a montar un partido, a defenderlo y a hacer lo que quiera, pero no ocultar al partido donde está, y que además le ha puesto todos los medios para que sea candidato de ese partido en unas elecciones autonómicas, ocultar todo y un poquito antes, sin ni siquiera avisar. Yo tengo una amiga que estaba en la lista de Podemos, Unidas Podemos para la Comunidad de Madrid, y se enteró por la prensa. O sea, yo, alguien que es tan desleal, pues me cuesta mucho fiarme de nuevo. Y luego dices, me dedico a Madrid, la Comunidad de Madrid la han dejado
prácticamente no hablan porque ya no están allí, están en lo otro, y en el ayuntamiento 3/4 de lo mismo, y están haciendo aquí tanto, bueno, el trifachito este está actuando como quiere, tanto en la comunidad como en el ayuntamiento. Para mí personalmente la lealtad es algo, considerando que todo el mundo tiene derecho a que sus ideas políticas, pues montas lo que quieres, pero bueno, para mí una manera más leal, pero en fin. Bueno, aquí hay dos preguntas que yo creo que las podemos unir de alguna manera. Sería, si os atrevís a pronosticar unos resultados de las elecciones, de lo que pensáis, y qué escenario o qué posibles escenarios se abrirían con ese pronóstico, ¿no? No sé si... Yo no quisiera pronosticar nada porque siempre me equivoco, ¿verdad? Siempre me equivoco. A mí me gusta más el análisis, el contextualizar, pero creo, por ejemplo, que la emisión de la encuesta de hoy, la del CIS, vamos, la de ayer, creo que es un poco extemporánea, había que haber esperado, pero por lo visto no podían haberlo hecho a posteriori. Entonces, hombre, yo creo que evidentemente se destila si el bipartidismo va a perpetuarse con una victoria del PSOE o no, o la fragmentación, por así decirlo, a 3 o a 4 bandas va a imponerse. Eso es importante. Segundo, yo creo que para eludir esas presiones de los poderes fácticos sobre el Ejecutivo, lo que hay que hacer es una política de izquierdas, sinceramente, y apoyarse en la izquierda. Creo que este pueblo tiene olfato y sabe lo que se le viene encima. A ver, los jóvenes, que están un poco idiotizados, en mi opinión, muchos de ellos por el tema de la telemática, todo el día mirando el móvil y tal, que sirve para culturizar mucho y alfabetizar al personal. Bueno, a ver si espabilan y se dan cuenta que se organizan como quieran, pero que se organicen, pues desde luego les van a dar todas, ¿no? Y su futuro está en juego, ¿no? Yo sinceramente creo que las repercusiones de estas elecciones van a ser muy importantes, tanto en un sentido positivo, si se sustancia un gobierno de centro-izquierda, como tal. También puede haber cambios importantes en el interior de los partidos, O sea, puede haber cambios en los líderes. Y luego pienso, porque se ha barajado también, que a lo mejor Errejón es capaz a última hora de ceder sus votos al PSOE y conseguir una cartera ministerial. Algo de eso se anuncia. Yo no me atrevo a dar no me atrevo. Además, para mí las encuestas de ahora, las que se hacen, estaba mirando el otro día las del 28 de abril, ¿las habéis mirado? Le daban 60 diputados a Vox. ¿Os acordáis? Le daban 60 diputados a Vox. A Unidas Podemos le daban 20 y tantos. En general, o sea, yo estaba mirando aquellas y me fío un poco de las encuestas. A veces me da la sensación de que es como una pitonisa, como una bola de cristal que hace encuestas por encargo, ¿no? No sé, no me atrevo tampoco a ver... Yo personalmente lo único que hago es intentar convencer a todo el que pueda de que vote a izquierda, además en este caso concretamente a Unidas Podemos. O sea, creo que es el motor que puede tirar de la izquierda, y lo digo, vamos, públicamente. No soy de ningún partido ni tengo, pero sí que tengo me parece a mí que si el PSOE tiene mucha fuerza por su derecha y muy poca por la izquierda, se va a ir más hacia medidas que defiendan muy poco los intereses de la mayoría social. Entonces, en ese sentido, no sé qué va a pasar ni me gusta decirlo. Ojalá salga bien. Bueno, tengo aquí dos preguntas más que, si sois capaces de responderla brevemente, abrimos ya alguna pregunta, alguna reflexión por parte del público. Las lanzo, de todas maneras. Bueno, ¿es posible en España la unidad de la izquierda? A lo mejor eso ya es demasiado abstracto, pero bueno, yo creo que sí. ¿Lo ves en algún momento? Yo creo que sí, es posible y necesario además. Y deseable. Más sí. breve. ¿Y os parece que el ejemplo de Portugal puede ser aquí válido, la fórmula que en estos años? Yo respondería a la gallega con una pregunta: ¿por qué no? ¿Por qué no ensayarlo? ¿Por qué no? Depende, como todo, de la correlación de fuerzas. Es la clave para todo. Bueno, pues vamos a abrir ya un turno de preguntas o de reflexiones por vuestra parte.